Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrael. Muchas gracias, como siempre, por seguir estas cápsulas que estoy desarrollando en tiempo de confinamiento. La siguiente conversación se enmarca en una serie de cápsulas que estoy desarrollando en el marco de la conmemoración del 1 de enero, fecha en que se celebra las primeras firmas de la Declaración de la Independencia de Chile, efectuada por Bernardo Higgins en los Mojillos de Perales de Talcahuano, aquí en la región del Biobío. En el marco de este periodo, vamos a conversar con la académica doctora Karen Manzano, doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, estimada Karen? Muy bien, gracias Francisco. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta cápsula y vamos a abordar a continuación una arista, un capítulo de este periodo de la emancipación que se dio en nuestra zona y que es muy poco conocido. Siempre he sostenido de que la visión que se tiene de la independencia es una visión muy centralista, que todo sucedió en Santiago, pero que prácticamente nada sucedió en Concepción al sur, y eso es mentira. Hubo mucha acción en nuestra zona, y lo que vamos a conversar a continuación son las peripecias de Benavides en nuestras costas del Biobío, en el marco de la denominada guerra a muerte. Así que, estimada Karen, te invito a compartir pantalla porque ya no tienes una presentación para que nos Sí, puedas ilustrar con lujos y detalles sobre eh, las andanzas de Benavides en nuestra zona, ¿cierto? así es, Francisco. Esto es un tema poco conocido, en primer lugar. Generalmente se piensa de que la guerra a muerte se desarrolló en tierra, pero hay una dimensión naval que ocurre a fines del 1820 hasta octubre del 1821 aproximadamente, que es este periodo que vamos a analizar con Benavides en las costas del Biobío. ¿Qué ocurre? Cuando los realistas se apoderan del Valle Central después de los combates de Pangal y de Tarpeyanca, que en una ocasión anterior ya hablamos, se produce un vacío del poder patriota en toda la zona del Valle Central, aproximadamente desde la zona de Los Ángeles hacia el norte. ¿Qué ocurre? Que el poder en realidad de los patriotas llegaba hasta entre Talca, Chillán como mucho, y había un gran espacio que no estaba siendo dominado y que estaba en manos de los realistas, principalmente Benavides. ¿Qué ocurre? Que los patriotas quedaron encerrados en lo que era Concepción y Talcahuano, pero logran sobreponerse a las circunstancias y logran vencer a Benavides en dos combates, uno en la Alameda de Concepción y el otro un combate que se desarrolla en Talcahuano, y que hace que se tenga que retirar momentáneamente a fines del 1820 a esconderse a un lugar donde siempre retomaba sus fuerzas, que es la actual provincia de Arauco. Cuando es derrotado, Benavides debe abandonar la zona por un asunto propio de que no tenía ya cómo mantener la guerra en esa situación en la provincia de Concepción, se dirige a Arauco y decide realizar como manera desesperada una guerra de corso. Esto no es tan conocido precisamente y hay dos libros antiguos que mencionan esta situación. Uno que es La Guerra a Muerte de Benjamín Vicuña Maquena y el otro es el libro de Claudio Gay de la historia de Chile, uno de los tomos de la independencia de Chile que hay. Estos son los dos textos más antiguos en donde uno puede lograr saber de estos datos, porque la mayoría los ha ido viendo con el paso del tiempo. Disculpa, Karen, estas son las ¿Sí? fuentes más fidedignas que hay sobre lo que estamos conversando, ¿cierto? De este periodo. Claro que son las fuentes más antiguas que han tratado el tema de la guerra a muerte. Ojo, porque Vicuña Maquena fue el que hizo un libro especialmente Claro, dedicado a la guerra a muerte y que se encuentra a disposición de todos en PDF en Memoria Chilena, que es así una es. página que es bastante útil. El otro también se encuentra en Memoria Chilena, el de Claudio Gay, pero más allá no hay datos sobre el tema. Barros Arana lo menciona en sus textos largos de historia de Chile, pero quien se dedicó específicamente a analizar este tema es Vicuña Maquena. Tiene un libro exclusivamente de esto. ¿Qué ocurre finalmente acá? Que yo marqué en un actual mapa, como para que la gente sepa dónde ocurrió esto, que en donde se desarrolla principalmente la actividad de Benavides es escondiéndose en lo que vendría siendo Arauco Tubul.
Tubul es una parte muy pequeña que está a la orilla de un estero que es el estero Raqui, que durante muchos años se ocupó y que en donde hay una caleta de pescadores, se ocupó para plantaciones de pelillo, y que hasta el día de hoy se mantiene y es una especie de marisma, una zona intermedia entre agua salada y agua dulce. ¿Qué ocurre? Que en ese sector Benavides se esconde porque se encuentra muy cerca de la isla Santa María. Ustedes dirán cuál es la idea de esto. Principalmente porque la isla concentra gran cantidad de barcos balleneros que recalan en las costas ya en esa época para abastecerse y evitar pasar por Talcahuano, porque muchos de estos balleneros eran estadounidenses, eran británicos y muchos de ellos se saltaban a las autoridades españolas desde antes de la independencia. Se quedaban en la isla Santa María y luego Claro. partían. Entonces, ¿qué hace ahí? La idea es capturar balleneros y obtener recursos y armas cuando fuese necesario. O sea, disculpa, una Y actividad corsaria, si se puede decir. sí, realizan lo que es una guerra de corso propiamente tal. Y desde Tubul vigila la isla Santa María. Otro punto que las personas que conocen la zona se darán cuenta. ¿Por qué vigilar desde ahí? La zona de la isla Santa María, en medio del Golfo Arauco, la parte que queda más cerca de la isla es precisamente la zona de Tubul, la zona sur, más que desde Coronel. Entonces, ¿qué ocurre? La isla era un punto de recalada, entonces los balleneros que paraban ahí a desarrollar sus actividades, obviamente lo mencionamos, trataban de ahorrarse la pasada con la autoridad española. Y esa es la razón por qué las costas tenían tanta importancia para Benavides. Era la forma más rápida de obtener los recursos que le faltaban. Al final, en 1820 ya no tenía cómo equipar al ejército, estaba en muy malas condiciones. Tampoco tenía víveres para alimentarlo. Y los barcos balleneros muchas veces hacían caminos muy largos, travesías muy largas. Entonces, finalmente hacía de que llevaran materiales, otros llevaban, además de materiales propios de la Casa de la Ballena, llevaban otros productos que comerciaban. Entonces, ahí podía obtener un buen botín. ¿Qué ocurre primero? Benavides se instala en Tubol, desde ahí decide atacar a los balleneros, pero también hace algo bastante innovador, que es instalarse a orillas del estero Raqui y construir un barco. ¿Para qué? Porque este barco iba a ser la comunicación que él necesitaba para llegar al Perú y obtener los recursos con el virrey. Hay que recordar de que Benavides era visto por las autoridades españolas del virreinato y por las autoridades de Chiloé como el gran encargado de enfrentar a estos patriotas que habían sacado a Chile del mando español. Entonces, ¿qué ocurría acá? De que ellos muchas veces lo apoyaron. Entonces necesitaba restablecer la comunicación. Los ataques principalmente fueron a estos balleneros que por algún motivo tenían que recalar en la isla Santa María y era en ese momento en que precisamente lo atacaba y además de barcos obtenía algunas veces soldados para la causa cuando obligaba a muchos tripulantes a que se quedaran de manera obligada desarrollando esta guerra con él. Entonces acá tenemos varios de los ataques que se realizan y que tampoco se conocen mucho y todo eso se desarrolla lo que es entre la provincia de Arauco, la isla Santa María e incluso el movimiento en la zona de la costa del Biobío. El primero es un intento fallido de solicitud de refuerzos. ¿Qué ocurre? Que envía a una persona llamado Calixto de la Fuente a Lima a pedir refuerzos al virrey con este barco que había construido en la zona del Raqui y de Tubol. Pero cuando llega esta persona, el Perú se encontraba en una situación bastante incierta, porque en 1821 ya estaba la expedición libertadora en pleno suelo peruano, se estaba desarrollando la guerra con el virrey y finalmente se estaba desarrollando lo que terminaría siendo la proclamación de la independencia del Perú, que es el 28 de julio de 1821. Él llega en esos momentos, en esos meses de incertidumbre, y decide hacer todo lo contrario. Se olvida de Benavides, vendió el bergantín en 6.000 pesos y se quedó con el dinero. No.
Yo creo que fue uno de los pocos que logró salvarse de la ira de Benavides, porque definitivamente se quedó en Perú y quedó con bastante dinero para el bolsillo. Así que no le importó nada y ese intento resultó fallido. Luego hay ataques sobre distintos, principalmente algunas fragatas británicas, algunos ataques a balleneros norteamericanos. Por ejemplo, la Perseverance es capturada y varada a las costas de Tubul y logra obtener principalmente víveres, que esos víveres eran muy relevantes porque la población que estaba ahí en esa zona, que eran principalmente los soldados que le servían a Benavides, ese pequeño montón de gente que había, esa gente que estaba ahí, no había tenido mayor víveres para alimentarse. Entonces, ¿qué hacen? Que esta fragata la ocupan para los víveres. Claro. Los otros ataques, principalmente es el Heraclia de Estados Unidos, que tenía cargamento de cueros de lobo proveniente de las Shetland del Sur. Las Shetland del Sur son las islas de la Antártica, donde los balleneros ya en la zona de, antes de llegar a la península propiamente tal Antártica, ya desarrollaban un continuo viaje a las zonas para obtener cueros Sí. de lobo. Y hay que considerar también las complejidades propias del viaje, atravesar el estrecho de Magallanes, muchos barcos quedan varados, etcétera. Claro, entonces de este bergantino obtuvo el cargamento de los cueros de lobo. Y del giro de Estados Unidos obtuvo víveres, pero este barco logró escapar sin desembarcar todos los productos. De algún modo los marineros arrancaron. Lamentablemente, el capitán del barco con el hijo de él, que era muy pequeño, no lograron huir y murieron a manos de los hombres de Benavides, de las Mm. maneras más crueles y horrorosas posibles. En ese sentido, no respetaba la vida de nadie, Bueno, disculpa, por por eso se muy denomina chico este que fuera. periodo, disculpa, por eso Benjamín Vicuña Maquena denominó este periodo la guerra a muerte, porque Sí, nada de aquí de respeto ni caballerosidad en combate. Aquí, no, en ese sentido no había caballerosidad alguna con esta situación y Benavides tampoco. ¿Qué hace también? Además de capturar los barcos balleneros, los barcos que atravesaran la isla Santa María, decide buscar los refuerzos que necesita en Chiloé y ocupa uno de estos barcos que captura para iniciar este viaje, principalmente dejándolo a manos de un personaje, un italiano, que había llegado a América en diferentes circunstancias, que es Matteo Mainieri, que Vicuña Maquena lo identifica como un genovés, que luego se transformó en un aliado de Benavides cuando fue capturado y se encargó de armar este pequeño astillero para hacer este barco que finalmente fue fallido porque la persona que lo lleva a Perú lo vende y queda a cargo del Heraclia y pasa a Chiloé, lo envía a Chiloé para obtener más tropas para seguir la guerra en la zona del Biobío. El gobernador Quintanilla recibió las comunicaciones y entonces decidió enviar los refuerzos. Entre ellos manda a uno de sus mejores hombres, que era Seno Siaín, que continúa la guerra a muerte posteriormente. Y luego Mainieri va a servir a Quintanilla y aparece como uno de los dos capitanes que realiza la guerra de Corso, que mantuvo con vida a Chiloé hasta 1826. Incluso después del periodo de Benavides, Mainieri sigue apareciendo. Luego se mantienen los ataques sucesivos. Se mantienen los ataques a la zona de Arauco, principalmente lo que es la isla Santa María, los alrededores, por manos de Benavides. E incluso uno de sus hombres, Picó, llega a atacar hasta Tomé. Luego, Benavides logra el gran botín de Corso, que era en ese momento que, ya que captura al océano, y este barco llevaba, además del cargamento propio de cualquier embarcación que pasaba por la época, llevaba armas que le permite equipar a sus tropas. Y es ahí en donde se produce un problema serio, porque logra armar a todos los soldados que tenía, a todos los que estaban sirviéndole. ¿Qué pasó aquí? Benavides decidió abandonar la costa y se dirige a la cordillera porque ya definitivamente había que continuar la lucha dentro del interior de la zona del Biobío Ñuble. ¿Y qué ocurre acá? Que termina siendo derrotado en las vegas de Saldía, cerca de Chillán.
Entonces, ¿qué pasó con esta zona de Tubul en donde se desarrollaba la guerra de Corzo? Los aliados decidieron, al momento de que supieron de que los patriotas desde Concepción, Talcahuano, decidieron viajar al sur para enfrentarlo, dejaron los barcos que estaban ahí, incluso los dejaron varados, escaparon de Tubul y quemaron todo, como una manera de salvarse de la situación de los patriotas, porque si los capturaban, lo iban a ser fusilados, obviamente. Y Benavides termina dando vuelta en el interior. Ojo, que la derrota de la Vega de Saldías para Benavides es muy relevante, porque desde ahí en adelante no logra rearmarse bien y decide partir hacia el norte, escapando, y es capturado luego, en unos 2 o 3 años más, es capturado en Topocalma, y es ahí donde luego lo capturan, lo envían a Santiago y lo fusilan. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que Benavides, por un corto periodo de tiempo, decide utilizar esta guerra de Corzo, porque necesita, por una parte, armar a su gente, pero también las comunicaciones, obtener los refuerzos desde el Perú primero y desde Chiloé después, los navíos que le permitieron, entre otras cosas, víveres, armas, etcétera, pero cuando abandona la costa y decide ingresar al interior, es ahí donde pierde, porque la costa había logrado mantenerse bastante estable en la manera de desarrollar esta guerra de Corzo y de obtener víveres y mantenerse en este periodo de tiempo de la lucha en la guerra de muerte. O sea, él aún en la costa podía hacer muchas más cosas que en el interior, pero cuando decide ir al interior es donde pierde. Su aliado, obviamente, como yo mencioné, escaparon de Tubul y la guerra se da por terminada en la zona de la costa. En el interior, obviamente, no, porque además de Benavides, siguieron una gran cantidad de caudillos causando destrozos en la zona del Biobío. La guerra a muerte no se terminó y recién cuando es muerto Benavides, termina un periodo que es bastante cruento, pero no significa el final de la guerra. Al contrario, se considera el final de la guerra a muerte casi 11 años después, 1832, cuando ya se rinde el último de los Pincheiras. Pero antes de ese periodo, la guerra iba y venía, los poblados se seguían destruyendo, Claro. las hambrunas afectaban al Biobío en general, y toda la población vivía con el miedo de que los podían atacar en cualquier momento. Benavides era uno solo de los tantos que desarrollaron la guerra a muerte del bando realista. Pero eso es más o menos lo que ocurre en la dimensión naval de este enfrentamiento en este periodo de tiempo, fin del 1820 hasta octubre de 1821. Es muy importante lo que mencionas, estimada Karen, porque existe un desconocimiento sobre que en la guerra a muerte siempre nos hemos concentrado en las campañas terrestres, si se puede decir, ¿ya? Pero no se tiene conocimiento que también hubo operaciones navales, si se puede decir, en el ámbito del mar, ¿ya? Y el final que tuvo también Benavides, y aclarar también el tema de que propiamente tal se puede considerar el final, como dices, a inicio de 1831, o sea, estamos hablando ya del gobierno del presidente José Joaquín Prieto, ya prácticamente estamos entrando ya a otra etapa de la historia de Chile, y eso es importante destacar porque, como dije al principio, y concordarás conmigo, que existe una concepción todavía muy centralista del tema de la independencia, que con la batalla de Maipú de alguna manera habría terminado todo, y que lo que pasó con Concepción al Sur prácticamente es un hecho menor, es una suerte de que no es tan importante. Al contrario, la guerra siguió desde 1818 hasta el 1821 de manera muy cruenta con la Vega de Saldías. Después siguen los enfrentamientos hasta el 1824 cuando ya muere Benavides. Después sigue manteniéndose por los otros caudillos hasta el 1832. O sea, estas son simplemente etapas y recién la independencia se termina consolidando años después. Ojo que uno de los personajes que también desarrolló esta dimensión naval de la guerra a muerte junto con Benavides, después pasa a ser uno de los colaboradores del gobernador Quintanilla en Chiloé. Y Quintanilla recién es vencido el año 1826, cuando Freire logra enviar la expedición
y logra efectivamente ganar en el enfrentamiento contra los chilotes, que habían sido uno de los más férreos defensores del rey. Así es. Y tengo entendido el último bastión que había en la corona española en América del Sur, Sí, ¿cierto? Exactamente. Bien, estimada Karen, deseo agradecer tu tiempo para entregarnos este tema que es muy interesante porque justamente es desconocido, ¿ya? Y que nosotros los penquistas y toda la región y todo el país debe conocer, ¿ya? Y nos sirve también para aclarar ciertos conceptos históricos que lamentablemente han quedado en el olvido colectivo y que también sirve una instancia para que la historiografía nacional salga un poco en la academia y nos muestre todos los trabajos que han desarrollado, en este caso sobre el tema de la emancipación nacional. Muchas gracias, estimada Karen, por tu tiempo para esta saga que estáis desarrollando sobre la independencia vista desde nuestra zona. muchas gracias Francisco por la invitación y espero que esto sea un aliciente para que la gente investigue. Hay muchos datos, hay libros que están en Memorias Chilenas y en otros sitios de internet. Pueden buscarlo, no, ya no es tan complejo como antes, que había que ir a una biblioteca para obtenerlo. Así que hay muchos datos interesantes en este periodo. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en esta saga de la independencia vista desde nuestra zona, Concepción. Muchas gracias.